Excelente noticia porque el proyecto integrador de esta semana 4 del módulo 13 está facilísimo. Así que pienso que no hay ninguna excusa para no sacar 100 como evaluación en el proyecto. Yo soy el profesor Octavio Martínez y los invito a que me acompañen en esta breve revisión sobre los pasos que tenemos que realizar para cumplir con nuestro proyecto integrador lo mejor explicado que me sea posible. Así que por favor, acompáñenme, les doy la más cordial bienvenida. ¿Qué vamos a estar checando? Bueno, primero, vamos a estar viendo procedimientos, fórmulas necesarias, conocimientos que necesitemos para hacer las actividades integradoras. En este caso, solamente va a ser el proyecto. Unas pequeñísimas reglas de comunicación para que para que yo los pueda apoyar lo mejor posible en la resolución de algunas dudas que vayan surgiendo. 1. Escribe tus dudas directamente en los comentarios de YouTube. No voy a responder por otros medios porque no me es posible en este momento. 2. Indica el número del punto exacto donde surge tu duda. De preferencia, escribe la hora y el minuto del video. Aquí creo que, de hecho, voy a ponerla con otro color para que quede esta indicación, pues, en nuestra memoria para que no se nos olvide. Los invito a que por favor lo tomen en cuenta. Esto va a hacer que sea mucho más fácil para mí y para ustedes comunicarnos en este sentido, ¿sí? Porque desafortunadamente todavía no puedo leer la mente. Estoy trabajando en ello, pero por el momento necesito que me indiquen y me expliquen específicamente cuál es su duda, porque acuérdense que es necesario pues conocer cuáles son pues los detalles de la duda, en dónde surgió y de preferencia el minuto y la hora donde aparece esa duda. Punto número 3. Solo voy a responder dudas acerca de lo que estoy aplicando y revisando en este video. Todo comentario donde se mencionen los números o resultados de la actividad real tendrá que ser eliminado. Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar a un nuevo recordatorio que también espero que les sea de mucha utilidad y es el siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, esta semana es la semana 4 y es la más importante. No me quiero detener demasiado en ello porque estoy seguro de que con ya un año de trabajo y de experiencia en la prepa en línea, ustedes están más que conscientes al respecto. Pero por si las dudas, acuérdate, recuerda, no se te vaya a olvidar que esta semana número 4 se decide la mitad de tu calificación. Es verdad que estuvimos trabajando arduamente durante las primeras 3 semanas, pero eso no quita el hecho de que la última semana es la que decide nuestro 50% de la calificación. Tenemos primero un proyecto integrador que vale 30%, imagínate, es enorme, por eso le vamos a dedicar tanto tiempo. Tan solo 30% es lo que tú trabajas en, digamos, 4 actividades integradoras, casi 5, ¿sí? El foro de integración también tiene un valor muy alto. Imagínate que no realizas todas las participaciones y no cumples con lo que se te está solicitando. Vas a perder una puntuación que está casi regalada, ¿sí? Ahí vas a tener que revisar el foro de integración a partir de los planteamientos que establezca tu facilitadora o tu facilitador. Punto número 3, reflexión de mis evidencias o autoevaluación. Revisa bien cómo se llama en tu foro y acuérdate de realizarlo puntualmente. También está la actividad socioemocional, que es la actividad de esta semana. Bueno, aquí puse actividades formativas, pero solo es la actividad socioemocional la que vale este 5% en la semana número 4. Encuéntrala y realízala apropiadamente. Va a ser de mucho valor para que vayas sumando tus puntos. Y por último, participación total. Esa participación ya sí cuenta los cuestionarios, cuenta darle clic a cada uno de los recursos para que tengan la palomita y revisar en el caso de que lo haya hasta abajo el contenido extenso. Fíjate, solamente con hacer eh, estos cuestionarios, hacer estas acciones, sumas 15%. Es muy rápido realizarlo y es una calificación casi que nos viene dada. Solamente tenemos que efectuarlo. Y fíjate, todo va a sumar un 53% de nuestra evaluación, lo cual me parece valiosísimo. Entonces, por favor, tómalo en cuenta porque va a ser de mucha utilidad para todo tu trabajo. Imagínate que hiciste las complicadas actividades integradoras de la semana pasada, que hiciste este proyecto integrador que también requiere atención y trabajo y se te pasa a realizar las otras cosas, bueno, sería una pérdida de tiempo y de trabajo que está aquí ya dado. Entonces, ojo con ello, por favor.
Muy bien. Ahora sí vamos a comenzar con nuestro proyecto integrador, no sin antes recordar que Excel es amor, Excel es vida. Vamos a trabajar con Excel. ¿Cuál es el planteamiento de nuestra actividad integradora? Vamos a comenzar de nuestro proyecto. Bueno, en este proyecto integrador vamos a ayudar a Jorge, quien quiere salir de vacaciones el próximo año con su familia, ¿sí? Y quiere conocer cuál va a ser la inversión que debe realizar sin que se afecte su economía. Entonces va a hacer una planeación de cuánto puede ahorrar, cuánto va a ganar, cuánto tiene que pedir, cuánto va a tener que pagar si pide prestado, etcétera. Entonces debe analizar sus finanzas fácilmente y para ello, como ya estuvimos viendo, va a utilizar Excel. Propósito. Bueno, vamos a aplicar los conocimientos sobre los diferentes instrumentos financieros que analizamos durante las semanas anteriores. Y en realidad no tanto, solamente vamos a aplicar una tablita de Excel. Es una actividad, como ya les conté, demasiado sencilla y la cual ya hemos realizado y elaborado los conocimientos que vamos a estar aplicando ahorita. También vamos a revisar lo de las tasas de crecimiento poblacional, que bueno, es una parte, un punto al final que está muy chistoso. ¿Qué vamos a entregar? Vamos a entregar una hoja de cálculo. ¿Qué significa eso? Vamos a trabajar en Excel o en hojas de cálculo de Google Docs o en cualquier otra aplicación o programa que nos permita hacer hojas de cálculo parecidas a las de Excel. Yo ahorita voy a estar mostrando el ejemplo en Excel. Tú lo puedes realizar en el espacio que te sea conveniente. En esta misma hoja de cálculo no solamente vamos a poner las tablas, los cálculos, sino que vamos a escribir nuestras respuestas, nuestras explicaciones. Listo. ¿Cómo vamos a realizarlo? Bueno, esto ya es directamente nuestra instrucción. Entonces nos dice, Jorge nos proporciona la siguiente información. Imagínate que tú eres como su contador o un amigo que le está ayudando. Entonces dice, su salario es de 10,000 pesos mensuales. Acuérdate que yo estoy cambiando aquí los números y yo tengo que Jorge va a tener un salario, un ingreso de 10,000 pesos mensuales. También tengo que su esposa, ella también va a cooperar, gana 11,000 pesos al mes, ¿sí? Entonces ya tengo estos dos datos y los voy a aplicar, los voy escribiendo en mis datos. Acuérdate que siempre debemos de llevar una tabla de datos. Entonces, el salario mensual de Jorge es 10,000, el salario de su esposa es 11,000 y aquí nos dicen un dato básico. El hecho de que él va a solicitar un préstamo al banco de 20,000 pesos, otra vez es mi información, con una tasa fija mensual de 6,8%. Esta tasa, este préstamo va a liquidarlo él en un año, después de que pase un año. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo le vamos a resolver esto a Jorge? ¿Qué es lo que quiere realizar? Estos son simplemente sus datos. Ahora vamos a ver los planteamientos de los problemas que ha tenido. Bueno, que vamos a enfrentar. Punto número 1. Elabora una tabla de amortización. Ya la conocemos muy bien, la conocemos súper bien la tabla de amortización y no ha cambiado nada. Vamos a elaborar una tabla de amortización para el pago del préstamo y vamos a responder a estas preguntas después de que hayamos hecho nuestra tabla de amortización. La primera pregunta es cuánto va a ser el interés que se va a pagar a los meses 8, 9 y 11 y después cuál va a ser el valor de la deuda final en los meses 3, 7 y 11. Esto nos va a aparecer en la tabla y simplemente lo vamos a encontrar ahí, pero para eso tenemos que hacer nuestra tabla correctamente. Entonces, quiero que lo revisemos con mucho detenimiento para que no se nos pase nada. Como ya habíamos visto, es la tabla que realizamos en la semana pasada, pero es importante que la adaptemos de acuerdo a lo que nos están diciendo, particularmente lo que tiene que ver con el interés. Y también una nota que quiero recalcar. Es importante que antes que nada sepas tú la manera en la que tu facilitadora o facilitador va a tomar los distintos valores de la tabla de amortización. Los que yo voy a mostrar son los generales y los que utiliza, eso lo puedo apostar y asegurar, más del 90% de los facilitadores, pero nada de eso importa cuando estás trabajando tú directamente con tu facilitador y tal vez ya te enteraste de que tu facilitadora o tu facilitador está planteando algo diferente, lo cual está muy bien. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, lo sabes a partir de cómo te calificó la actividad integradora número 6, ¿sí? Entonces, a partir de lo que ahí te diga,
Si, por ejemplo, la amortización no se va a tomar como préstamo entre 12, por ejemplo, o si el interés va a calcularse de otro modo, bueno, tú lo vas a tener que checar. Ahora, en el interés voy aquí a explicar algo particular porque es importante. Vamos entonces, después de esta mención, este breve aviso, vamos a comenzar a ver cuáles son nuestras fórmulas, que es lo primero que tenemos que checar. Bueno, tenemos aquí nuestra tablita y nos dice deuda inicial. ¿Sí? Bueno, lo primero que tenemos que poner en nuestra tabla es el mes y después del mes nuestra parte que dice deuda inicial, después tasa de interés, que es, bueno, el interés que vamos a estar manejando, después interés, donde vamos a calcular, pues, cuánto se va a ir pagando mensualmente de interés, el espacio de amortización que le da el nombre a nuestra tabla y después pago y lo que queda como deuda final. Acuérdense que esto es lo que vamos a ir incluyendo. Ahora, ¿qué es lo que se pone en cada uno de los espacios? En deuda inicial, al principio se pone, bueno, la primera gran deuda que tenemos, que es el préstamo que solicitamos. Perdón, este préstamo es de 20,000 pesos, ¿sí? La tasa de interés en todos los casos va a ser de 6,8%. Esto es importante que lo consideremos porque es una tasa que nos dicen que es fija. Es importante que consideremos el hecho de que es fija y aquí nos lo están diciendo, así que no va a variar. Va a ser siempre la misma tasa y no se va a dividir de acuerdo a lo que dice aquí, no se va a dividir entre 12. Y esto se ve aquí en los intereses. ¿Cómo se calcula el interés? Muy fácil. Se multiplica la deuda inicial, que en este caso es de 20,000, por nuestro porcentaje, que es 0,068, ¿sí? Así es cuando se multiplica por el porcentaje gracias a lo que ya sabemos de la regla de 3, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos va a dar el interés. En otras ocasiones, cuando calculamos otro tipo de tasas, lo dividimos entre 12 cuando es interés con tasa anual, ¿verdad? Pero en este caso es mensual, entonces cada mes se va a multiplicar por el porcentaje, 0,068, ¿sí? Ahora la amortización. ¿Cómo se calcula la amortización? La amortización va a ser estable también en cada uno de los casos, entonces vamos a escribir 20,000, que es mi préstamo, entre las distintas, el número de pagos que se van a realizar. Entonces es 20,000 entre 12, ¿sí? Entonces aquí ya tendríamos nuestra amortización y al igual que el 6,8, que es el porcentaje constante, aquí también va a ser constante nuestra amortización. En cambio, el pago va a ser el resultado de la amortización más el interés, ¿sí? Que es este espacio por el interés que nos tengan ahorita. Este es el pago que vamos a estar realizando, ¿sí? Acuérdate que la amortización es los 20,000 pesos entre 12, o sea, los 12 pagos que vamos a estar haciendo para completar nuestros 20,000. Pero el problema es que como le prestaron, va a tener que pagar intereses y los intereses van a ser cada mes 6% de lo que debe, 6,8%, 6,8%. Y por eso la deuda final se calcula sumando la deuda inicial, que son 20,000, más el interés, que es lo que aparezca aquí en esta fila, menos el pago. ¿Qué les parece? Vamos a checar el ejemplo en una tabla de Excel para que veamos específicamente cómo se realiza. Entonces voy a hacer un cambio de pantalla para que nos acomodemos en una tablita de Excel. Muy bien, aquí tenemos nuestro Excel y aquí tenemos los mismos datos que acabamos de ver, incluso copié las mismas preguntas. Ahorita les cuento cómo se ponen las preguntas y lo que vamos a revisar primero es nuestra tabla con los mismos datos que ya había mencionado. Los datos que vamos a ingresar primero a nuestra tabla, después de poner todo, mira, puse mes, deuda, todo esto ya lo sabemos cómo poner. Esto no lo tienes que poner tú, yo nada más lo estoy poniendo como explicación de las cosas que se van a hacer, que son las fórmulas. Los únicos datos que vamos a meter nosotros son los 20,000 de la deuda, la tasa de interés, que es de 6,8 y que en todos los casos va a ser también 6,8, entonces simplemente la bajamos y lo ponemos en porcentaje. La manera de hacerlo es eligiendo
el formato de porcentaje, porque me sale esto. A ver. Hay que estar al pendiente porque Excel nos cambia el juego suciamente a veces. Entonces, a ver. Además me está redondeando. Bueno. Ay, no me redondees Excel. ¿Qué onda con esto? A ver, ya vieron, me está redondeando Excel, entonces no me sirve que me redondee esto. Vamos a ver si lo puedo arreglar aquí con el formato del número, formato. A ver, es que no necesitamos generar ahorita confusiones. Entonces voy a escribir 6.8% con mis propios medios y listo, porque ahorita Excel no me voy a... Imagínense, me estoy deteniendo en el formato de Excel. Esto para que ustedes también no digan que lo que les sucede de repente con dificultades en el formato les está pasando solo a ustedes. Excel es así, bueno, nos tenemos que acostumbrar a esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir al formato de las celdas, al formato de número, ya ahora sí ya hizo lo que quiso. De nuevo, me dirigí a formato, me dirijo a donde dice celdas y me dirijo a donde dice número y la posiciones decimales va a ser de todas maneras hace lo que le dio la gana. A ver. Bueno, vamos a dejarle aquí 6.8. Listo, ya. Y ahora sí debe salir todo igual, así ya, 6.8%. Listo. Entonces, después de este breve receso, mientras yo ponía el 6.8%, también acuérdense que tenemos que poner ya nuestras fórmulas. Primero ya tenemos que nuestra deuda es de 20,000 pesos. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el interés. ¿Cómo se va a calcular el interés? El interés se va a calcular muy fácil. Vamos a multiplicar la deuda inicial por el porcentaje, que es la tasa de interés. ¿Cómo se hace? Bueno, primero escribimos el signo de igual y después ponemos la celda donde se encuentra nuestra deuda inicial, ¿sí? Entonces, aquí la tenemos. De hecho, para que no nos equivoquemos aquí, yo voy a poner deuda inicial, ¿sí? Y de nuevo, es muy fácil, acuérdense que lo podemos repetir las veces que sea, es muy sencillo, simplemente es la celda donde está la deuda inicial es el asterisco. A mí me gusta en lugar de dirigirme a la celda poner punto 0,68, que es lo mismo y es el mismo resultado. En este caso, fíjate, va a pagar el 6% de interés, el 6.8%, que es 1,360 pesos. Es muy interesante esto porque, bueno, ya tenemos el resultado. Y listo. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, ahora sigue la amortización. ¿Qué es la amortización? Bueno, la amortización es el préstamo que nos hicieron, ponemos igual, que es 20,000 entre 12. Entonces ponemos la diagonal y escribimos 12. ¿Sí? Como siempre va a ser el mismo resultado, vamos a poner la B de nuestra celda a la que nos estamos dirigiendo entre signos de peso. Eso va a hacer que no se altere y siempre nos va a aparecer este resultado
en toda la celda, que es lo que nos interesa, en toda la columna. Entonces, la amortización la vamos a conservar siempre igual, entonces por eso la voy a poner en amarillito, ¿sí? La amortización va a ser siempre igual, la tasa de interés también, y lo que va a estar cambiando es lo demás, los pagos, el avance de la deuda, etcétera. Y también los intereses, porque va a ir cambiando de acuerdo a lo que ya hayamos pagado y lo que debamos en cada mes. ¿El pago cuál va a ser? Bueno, el pago se va a calcular muy sencillo. Otra vez ponemos el signo de igual y vamos a sumar la amortización, que la tenemos aquí, más el interés, que lo tenemos aquí, siempre de la misma fila. Amortización, que es en mi caso, E16, más interés, que es D16. Nada más lo señalo y fíjense, ya me quedo, nada más le doy enter y ya se sumó. Lo que va a pagar este viajero va a ser 3,026 pesos. Y listo. Después sigue la deuda final. La deuda final se calcula muy curiosamente, ponemos signo de igual y sumamos la deuda inicial, le vamos a restar el pago, lo podemos hacer en ese orden, le restamos el pago, entonces uno diría, bueno, debo 20,000, ya pagué 1,300, pues ya con eso. Pues no, porque el interés se tiene que sumar. Entonces, el interés se suma, aquí lo elegimos en la celda, en la misma celda y listo. Entonces, le restamos el pago, pero le sumamos el interés, entonces sigue debiendo, pues, alguito, como decimos por acá, sigue debiendo 18,333, ¿sí? Esto es de acuerdo con mis datos, pero con las mismas fórmulas que todos utilizamos cuando hacemos una tabla de amortización. ¿Qué sigue después? Bueno, lo que les recomiendo es que una vez que ya tengamos nuestra tabla, elijamos los bordes, nos vamos a dirigir a aquí en la misma, ¿cómo se dice? En la misma fila de inicio y voy a poner todos los bordes de negrito. Mira, así se ve más padre. Para que pues tenga buena presentación nuestra tablita y listo. ¿Qué es lo que sigue en la parte de abajo? Bueno, en la deuda inicial de cada mes tienes que acordarte que solo la primera se pone el préstamo inicial. Después lo que vamos a ir poniendo es la deuda final del mes anterior, como estoy explicando aquí, ¿sí? La deuda final del mes anterior. Entonces, ¿cómo se pone? Simplemente ponemos signo de igual, elegimos la deuda final del mes anterior, que en este caso va a ser 18,333, la elegimos con la celda y una vez que tenemos esto, bajamos todas las fórmulas. Esto va a permitir que, bueno, se vayan bajando una vez que se hayan salido o que hayan salido resultados. ¿Qué sigue? Bueno, para los intereses simplemente bajamos la fórmula de nuevo. Y para el pago también, para el pago y la deuda final también, seleccionamos todo y bajamos, arrastrando, y esto nos va a permitir que haya resultados. Entonces, vamos a checar cómo van nuestros resultados. Fíjate, tenemos primero la deuda inicial, que es siempre la del mes anterior, si está bien. Tenemos el interés, que va a ser siempre el 6,8% de lo que nos están dando en la deuda inicial, que en este caso también está bien. Tenemos en todos los casos la amortización, que va a ser la misma, y tenemos el pago, que va a ser la amortización más el interés de la misma fila. Entonces, en todos los casos, por lo que estoy viendo, está bien, a menos que después alguien me comente lo contrario y quizás se me haya pasado algo. No lo creo, pero entonces lo básico es que ya entendimos cuáles son las fórmulas que debemos de aplicar. Y nuestra deuda final debe de dar, obviamente, hasta el final los 0 pesos, porque es lo que voy a ir pagando. Y fíjate, si tu pago fue de 1,780, pues ya cumpliste con la deuda inicial del mes más los intereses y quedaste en 0, lo cual pues ya significa que se tardaría en pagar los 12 meses y además terminaría pagando, mira, para que lo calculemos, esto creo que no nos lo solicita, pero es importante que veamos que la suma de todo lo que va a pagar Jorge es esto que está aquí, más esta última celda, como lo hicimos en la actividad pasada. Terminó pagando, miren, le prestaron 20,000, bueno, terminó pagando 28,000. Así que es mejor irnos de viaje con nuestros ahorros en lugar de andar pidiendo préstamos. Yo diría, ¿verdad? Imagínate, pediste algo y terminaste pagando casi la mitad de lo que, más del, del 50% de más de lo que había solicitado. Pero bueno, aquí tenemos nuestra tabla. Pero la tabla no es la única respuesta. Lo que tenemos que hacer es apoyarnos en la tabla para dar
la respuesta. Entonces, aquí la tengo. Acuérdate de que lo que siempre sugiero es que para escribir tus respuestas lo hagas de la siguiente manera, porque todos tus resultados vas a compartirlos, o sea, toda tu actividad, todo tu proyecto integrador lo vas a compartir en esta hoja de cálculo. Entonces, para poner el texto es muy, muy sencillo y para que no nos hagamos bolas con las celdas, es muy sencillo si te diriges aquí a donde dice insertar y buscas donde dice cuadro de texto y le das clic. Entonces te va a permitir que tú abras un cuadrito de texto y aquí puedes escribir lo que quieras, como quieras. ¿Sí? Entonces, eso me parece genial. Es la mejor manera de trabajar cuando estamos entregando respuestas, también explicaciones y texto. Entonces, así vamos a trabajar, es mi sugerencia. Obviamente, fíjate en lo que tu facilitadora o tu facilitador te haya pedido ahorita en su sesión o en las actividades pasadas. ¿Qué más vamos a checar? Bueno, ahora sí, vamos a entrar directo. La pregunta que nos plantean en el punto número 1 es que después de que hayamos elaborado nuestra tabla de amortización, ubiquemos cuánto va a ser el interés a pagar en los meses 8, 9 y 11. Muy fácil, nos vamos a dirigir justamente a la columna que dice, pues, interés y vamos a buscar. Vamos a checar. Entonces, en interés dice en los meses 8. Entonces, tenemos aquí el mes 8, el interés es de 566. En el mes 9, el interés es de, fíjate, mes 9 es de 453 y en el mes 11 es de 226. Listo, ya lo tengo. Luego nos pide cuál es la deuda final en los meses 3. A ver, vamos a ver, en el mes 3 es la deuda final. En el mes 7 y en el mes 12. Entonces, fíjate, solo lo estoy sacando de mi tablita y listo. Entonces, tengo que poner, puedes ponerlo así, mira, el interés a pagar es 566.67, 453.33 y 226.67 respectivamente. Ahí se entiende que, por ejemplo, el 566 corresponde al 8, el 400 corresponde a esto y esto. Pero si te quieres poner más exquisito, yo también lo sugeriría que es el interés a pagar es 566 en el mes 8, 453 en el mes 9 y 226 en el mes 11. Y listo. Entonces, esto también es una manera más completa de hacer nuestra respuesta. Y lo mismo, ¿cuál es el valor de la deuda final? Bueno, el valor... ¿Qué pasó con mi...? El valor de la deuda final es 15,000 en el mes 3, 8,333.33 en el mes 7. Y bueno, ya se entendió la idea, ¿verdad? Ya se entendió la idea. Acuérdate de poner todo clarito, que esté con los mismos tipos de letra, con los mismos colores y no uses otros colores que el negro o el gris oscuro, es mi sugerencia. Y listo, ya tendríamos aquí nuestras respuestas. Hay que completarlas todas ya ahorita para no seguir quitando tiempo. Pongo solo estas y ya tendríamos el punto número 1, que es la parte más laboriosa de nuestra actividad. Después sigue puro disfrute. Entonces, los invito a que me acompañen a seguir disfrutando de esta actividad integradora. Vamos entonces a regresar a nuestra presentación. Después de haber hecho el punto número 1, vamos a pasar al punto número 2, donde dice, toma en cuenta el ingreso de Jorge y su esposa y responde las siguientes preguntas, ¿sí? Esto es muy importante porque ya es otro planteamiento después de lo que ya pensaron que tendrían que ir pagando. Dice,
Si destinan 10% del salario de ambos para continuar ahorrando, ¿cuánto dinero van a haber ahorrado en un año? Y si sumas el ahorro más el préstamo, ¿cuál es la cantidad del presupuesto con que cuentan para viajar? Es un inciso a la vez. Vamos a comenzar con el primero. Nos están dando un planteamiento. Entonces, de hecho, vamos a ocultar este para que no nos esté estorbando. Vamos a ocultarlo para que no nos distraiga. Primero, nos está diciendo que van a destinar 10% de su ahorro mensual y eso va a permitirles que en un año hayan ahorrado cierta cantidad. Entonces, para eso, yo sugiero que realicemos una simple tabla. ¿Qué tabla? ¿Qué es lo que vamos a poner en la tabla? Bueno, nuestros datos nos están indicando que Jorge gana 10,000 pesos al mes y que su esposa gana 11,000 pesos. Acuérdense que esto lo vimos desde el principio. Entonces, tenemos que ellos ganan esto al mes. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos la información sobre el préstamo, pero ahorita no nos interesa. Entonces, vamos también a ocultarla. Entonces, ¿qué va a decirnos nuestra tabla? Bueno, primero tenemos que poner cuál es el ingreso mensual de Jorge, ya lo tenemos aquí. El de su esposa, ya lo tenemos aquí. Y ahora, ahorra, ¿cuánto se ahorra? Se va a ahorrar en mis datos 10% al mes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula ese ahorro? Muy fácil, vamos a multiplicar el salario del mes por el 10%, o sea, por punto 10. Entonces, eso se va a hacer en el caso de Jorge y en el caso de su esposa, ¿sí? Entonces ya vamos a saber cuánto ahorraron al mes. Ahorita lo vamos a revisar en Excel. Y después, solo después, vamos a poder sumar, más bien multiplicar todos nuestros ahorros del mes para ver cuánto se ahorra en el año. Lo único que nos interesa son los ahorros, no los ingresos, ¿sí? Porque dice, si destinan el 10% de su salario, ¿cuánto van a haber ahorrado? Entonces, no nos distraigamos con eso. Ahora, tienes que estar muy al pendiente de si tu facilitador te está solicitando otra cosa, pero bueno, lo que se está pidiendo aquí, lo que he visto que la mayoría de mis compañeros facilitadores solicitan, es esto que estoy contando en este momento. Vamos entonces, ¿qué les parece a cambiar hacia nuestra tabla de Excel para que veamos cómo es el asunto? Para trabajar en Excel, yo les sugiero que abran otra hoja. ¿Sí? Ya tenemos aquí nuestra hoja con la pregunta 1. Para abrir otra hoja, simplemente tienen que dar clic en este signo de más y se abre otra hoja. Pero como yo ya la, perdón, como yo ya la tenía, bueno, simplemente me voy a dirigir a la que ya había creado, que es la hoja número 2 de la actividad, de la pregunta número 2. Entonces, aquí está mi pregunta y aquí está la misma tabla que tenía previamente, ¿sí? Tenemos esta tabla que es salario mensual. Déjenme ver si le puedo arreglar aquí el formato. En ajustar texto y listo. Entonces, ya tenemos nuestra tablita, ya nos tenemos el acordarnos siempre de poner nuestros bordes para que se vea linda nuestra tabla. Y vamos a ponerle el formato también de pesos. Aquí donde está el signo de pesos, también nos podemos dirigir directo a formato y en las celdas ponerle que cada celda sea de pesos. Y listo, ya tenemos nuestro salario mensual de Jorge, que es 10,000, el salario de la esposa, que es de 11,000. Y ahora vamos a ver cuál es el ahorro mensual. El ahorro, como habíamos dicho, se calcula, para hacer el cálculo ponemos primero el signo de igual y se hace una multiplicación de nuestro ingreso mensual, que es en el caso de Jorge de 10,000, que es la celda anterior, por punto 10, que es mi ahorro. Aquí me equivoqué y puse punto 7, pero es punto 10. En mi ejemplo, tú tienes otro porcentaje, tú trabajarás con otro porcentaje. Yo tengo 10,000. Y para calcular el de su esposa, simplemente le bajo y listo. Ya me salió el 10% de cada uno. Esto es lo que van a ahorrar en los meses. Y esto, más que las fórmulas y más que todo, es importante que lo entiendas porque pues también nos puede ser muy útil para cuando nosotros estemos juntando una lanita, ¿verdad? El decir, bueno, voy a ahorrar un 5% de mis ganancias, de lo que no me paga la prepa, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de que tengamos esto, ya tenemos nuestro ahorro de cada mes. Entonces, cada mes, Jorge gana 10,000 y se ahorra, va a meterlos, digamos, abajo de su colchón o en la cuenta del banco, 1,000 pesos, ¿sí?
pero lo que nos interesa es por todo el año. ¿Cuánto va a poder ahorrar Jorge en todo el año? Muy fácil, ¿verdad? Muy, muy fácil. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, simplemente vamos a multiplicar lo que ahorró en un mes, pero lo hizo 12 veces. Entonces es un ahorro anual de 12,000 pesos. Y lo mismo va a pasar con su esposa, que ahorró más dinero porque gana más y juntó, en mi caso, 13,200. Y listo, ya tengo aquí mi ganancia. Y de todas maneras, esto no es lo que me están preguntando. ¿Qué es lo que me están preguntando? Me están preguntando que si destinan el salario de ambos, ¿cuánto es lo que van a poder juntar ahorrado un año? Ya sabemos lo que gana cada uno, pero lo van a juntar. Entonces, una buena opción puede ser hacer una suma desde el principio para que, bueno, para que tengamos el resultado de suma de todos y nada más para que se vea más completa nuestra tabla. Por ejemplo, si sumamos, y para hacerlo simplemente puse suma entre paréntesis mis celdas anteriores, la B15 y B16, cada quien lo hará diferente de acuerdo con sus celdas, y lo que ganan entre los dos al mes es 21,000, en mi caso. Lo que ahorran entre los dos al mes es 2,100. Y lo que ahorran al año entre los dos es 25,200. Esto, señores y señoras, es la respuesta. 25,200 es la respuesta de acuerdo con mis datos. Si se destinan 10 del salario de ambos, ¿cuánto dinero ahorran al año? Bueno, al año ahorran 25,200 pesos, ¿sí? Listo. ¿Qué más sigue? Bueno, ahora nos están preguntando algo interesante. Dice, si sumas el ahorro más el préstamo, ¿cuál es la cantidad del presupuesto con que cuentan para viajar? ¿Sí? Bueno, muy fácil. ¿Cuánto es el préstamo? Bueno, el préstamo es de, ya lo sabemos, es lo que nos da la misma actividad. Nos están diciendo desde las instrucciones. Tu préstamo es de 28,000, tu préstamo es de tal, tal, tal. El mío es de 20,000, ¿sí? Entonces voy a sumar el préstamo, que es este, más el ahorro anual. Entonces, este va a ser mi resultado. Lo que van a haber ahorrado es 45,000. Yo te sugiero que también pongas la operación. También lo puedes hacer en una tabla, es muy sencillo. Pero bueno, aquí yo preferí realizarlo de este modo. Fíjate si tu facilitador te está solicitando de otra manera. Ahora, algo muy importante. Esta fórmula se debe a lo que nos están planteando. Nos están diciendo, si sumas el ahorro más el préstamo, es decir, lo que ahorramos aquí, más el préstamo, que es de 20,000, pues, ¿cuál es la cantidad de presupuesto con la que cuentan? ¿Sí? Presupuesto, su nombre lo dice, es lo que presupones que vas a tener para gastar en el viaje. Entonces, el préstamo lo pidieron para el viaje. ¿Cuánto pidieron? Pues pidieron 20,000. Y además pasaron todo un año ahorrando. ¿Y cuánto ahorraron? 25,000. Entonces, ellos tienen todo esto sumado, nada más y nada menos que 45,000 para viajar, ¿sí? Esto es su presupuesto, dos cosas que sumaron. Pero es probable que haya algunos facilitadores, pero yo estoy mostrando cómo es en general y como es la mayoría lo está tomando. Hay quizá otros facilitadores que te van a decir, no, vas a tener que revisar con el presupuesto de lo que terminó pagando del préstamo. Si revisamos esa afirmación, en realidad yo no coincido con ella, pero revisa. Entonces, en mi caso, por ejemplo, la suma de todo lo que terminó pagando no fue 20,000, terminó pagando 28,000 y tantos. Entonces, se sumaría eso más el ahorro anual. Depende de lo que diga tu facilitador, pero en general, esta fórmula es la correcta. Sin embargo, el que tiene siempre la última palabra en tu evaluación es tu facilitador, por lo que es tu deber estar muy atento de lo que ella o él te solicite. Es mi sugerencia para ti y siempre la menciono porque como hemos visto, ha habido y hay diferentes interpretaciones con respecto a cómo completamos nuestras tablas.
en esto que tiene que ver con la contabilidad, porque pues no es una ciencia exacta y de repente nos referimos a cosas distintas, sobre todo cuando las preguntas no están planteadas con suficiente claridad, aunque en lo que, desde mi punto de vista, aquí sí está planteada con claridad suficiente porque Jorge y su esposa pues tuvieron esta lana para irse y ya, después el pobre Jorge y su esposa tuvieron que pagar 8,000 pesos de más para poder saldar su préstamo. Pero bueno, por lo menos lo cantado y bailado ya nadie se los va a quitar. A menos que los bancos en el futuro inventen alguna manera de quitarnos lo cantado y lo bailado, que no lo dudaría, ¿verdad? Vamos a cambiar entonces a nuestra presentación. Ya terminamos nuestro punto 2. Ya hicimos esta suma del préstamo más el ahorro anual, le sumamos lo de los 20,000 que nos prestó el banco más lo que sumamos de ahorro y listo. Entonces, ¿qué sigue aquí? Sigue el punto número 3, que también está muy divertido y muy chistoso el planteamiento. Dice lo siguiente, dice, la pareja también quiere saber cuánto aumentará la cantidad de turistas en dos destinos turísticos que consideran como opciones para vacacionar. Entonces, yo aquí le cambié los nombres de los lugares, porque, bueno, para no repetir Cancún y no me acuerdo cuál era el otro, Los Cabos, creo. Entonces, nos vamos a imaginar que aquí ya existe el viaje interespacial. Simplemente lo pongo esto como mnemotecnia para que nos acordemos que son dos destinos distintos entre los cuales se está planteando. Entonces, el primero es Marte, cuyo crecimiento anual es de 5,8% desde el año 2012. Acuérdate que yo cambio las cifras. Año en que, de que el total de turistas fue de 5,237,509. Aquí tú tienes que ser muy cuidadosa y muy cuidadoso en el sentido de que aquí estamos hablando de millones, ya no estamos hablando de miles. Se te va un numerito y se te altera todo. Entonces, debes de revisar bien tus números. El otro destino va a ser Venus, que tiene un crecimiento anual también de 5,81%. Desde 2012, fecha en que llegaron a los 5,914 turistas. Entonces, perdón, 5,914,781 turistas en total, ¿sí? Entonces, nos están pidiendo que elaboremos una tabla con el crecimiento turístico de Marte y otra con el de Venus. ¿Por qué digo que se me hace tan chistosa esta actividad? Porque nadie hace una presuposición de la tasa de crecimiento que va a haber en su viaje y no analizamos ese tipo de datos cuando pensamos el número de turistas que va a haber. Pero bueno, vamos a imaginarnos así. Se me hizo muy, muy, muy curioso este planteamiento. No sé, si alguien ha hecho alguna vez un cálculo de la tasa de crecimiento antes de ir a Acapulco y dice, ah, mira, en esta ocasión vamos a tener 127,000 personas más, por favor cuéntenme los datos y va a ser muy interesante para mí. Pero, bueno, ¿cómo es como yo sugiero que hagamos este cálculo, estas dos tablas que nos están solicitando? Bueno, es muy sencillo desde mi punto de vista, ¿sí? Simplemente tenemos que poner los años, y por un lado Marte y por otro Venus. Como nos están pidiendo dos tablas, y si tú sabes que tu facilitador es especialmente estricto, bueno, haz dos tablas. Pero aquí yo lo estoy haciendo en una para que nos sirva igual, ¿sí? Entonces, primero, Marte. ¿Qué se pone en Marte? En Marte se pone, pues, el número inicial de turistas. Acuérdate que estamos hablando de personas que viajan a esos lugares. Vamos a imaginarnos, si se te dificulta mucho que pensar que ya viajamos a Marte, pues que estamos hablando de una playa que se llama Marte y de otra que se llama Venus. De todas maneras, lo importante es que estamos hablando de personas y primero ponemos en el año 2012, pues las personas que había y en el año, en Marte y en Venus. ¿Qué sigue? Bueno, en los siguientes años lo que tenemos que ir calculando es nuestro crecimiento a partir de nuestra tasa de crecimiento.
Lo curioso es que tenemos más de una fórmula, tenemos como 3 fórmulas que nos van a servir. Yo aquí solamente voy a mostrar 2 que nos van a servir también. Revisa tus recursos, revisa si tu facilitador te está solicitando una fórmula en particular, pero bueno, estas 2 van a dar por lo pronto lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a checar esta. Por ejemplo, para calcular el crecimiento, ya sea en Venus o en Marte, una cosa que podemos hacer es multiplicar la población inicial, es decir, esto que tenemos aquí, del año anterior, por la tasa de crecimiento sumada a 1 y nos va a dar un resultado. Otra cosa que podemos hacer es, también lo podemos hacer aquí, o sea, no solo en la otra, aquí también lo podemos hacer así. Podemos multiplicar la tasa de crecimiento, que es 5.8 en este caso, por la población inicial, que es la que tenemos aquí, más la población inicial del año anterior, ¿sí? Y de ese modo nos va a salir nuestro resultado. ¿Qué les parece si hacemos una revisión de esto en nuestro documento de Excel? Entonces, voy a cambiar de pantalla para que chequemos la elaboración de esta curiosa tabla de crecimiento. El número de personas que tengo en el año 2012. Y lo que tengo que hacer únicamente de acuerdo con mi fórmula es hacer un cálculo de... Esto me refiero a los datos de Marte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para calcular el año que sigue? Bueno, según esta fórmula, tengo únicamente que calcular la población inicial del año anterior. Para eso escribo el signo de igual. Pongo la celda por. Entonces pongo el signo de. Vamos a acercar más. De nuevo. Pongo signo de igual, pongo la celda anterior, que es la población anterior, por. Abro signo y es 1 más la tasa de crecimiento, que es 0.058 en mi caso. Y listo. Entonces, aquí me sale ya mi resultado. Entonces, una vez que tengo este resultado, también tengo que calcular el de Venus. El de Venus teníamos otra cantidad de habitantes. Vamos a pegarlo aquí. Bueno, no sé por qué hace esto. Espero que, a ver, no se dañe mis resultados. Sí se dañan. Entonces, vamos a checar, vamos a escribir directamente las fórmulas para que no se altere nuestro formato, porque anda medio exquisito nuestro Excel. Vamos a escribir directo aquí, 5.914, 781. Y simplemente arrastro esto aquí y ya me sale. Solamente que aquí debo de cambiar la tasa porque la tasa de Venus es diferente que la de Marte. La tasa de Venus es de 5.1. Entonces tengo que poner la fórmula aquí. Listo. Entonces, tasa 5, que no se nos olvide, 5,1%. Esta es la tasa de crecimiento. En cambio, la de Marte es... Tú tienes otros datos, ¿eh? 5.8%. Listo. Entonces, ¿qué nos interesa? Bueno, nos interesa esto, pero hasta el año 2019. Una vez que tenemos ya estos números, pues simplemente hay que bajar los de acá y bajamos los de acá y listo. Ahora vamos a ponerle ya nuestro formato correcto a la tabla. Entonces, ya tenemos nuestro dato, nuestro cálculo de cómo se va a manifestar el crecimiento en cada una de nuestras playas, ¿verdad? Y ya tenemos los resultados. Fíjate, en cada parte se van aumentando pues en una tasa del 5%. Vamos a ver si le puedo cambiar la... Aquí está.
la visualización. Empezamos con 5 millones en 2012 para Marte y terminamos con 7. Y en Venus empezamos con 5 millones, también 5 millones 900 mil y terminamos con 8. Entonces, es importante que tomemos esto en cuenta y que veamos que la cantidad que se va aumentando cada vez es justamente de 5.8%, 5.8%, 5.8%. Esta es una forma de calcularlo, que es la de, vamos a ver, la de, esperen que voy a copiar. La de esta fórmula, ¿sí? P0, o sea, P inicial, población inicial, por 1 más la tasa de crecimiento, que es R, ¿verdad? R es la tasa de crecimiento. Listo. Entonces, aquí lo tenemos. Pero puede haber, con mucha razón, quien le solicite otra fórmula. Y bueno, otra fórmula que voy a mostrar es la siguiente. La población es igual a la tasa de crecimiento, acuérdate que R es tasa de crecimiento, por la población inicial más la población inicial. ¿Cómo se hace esto? Bueno, muy sencillo. Vamos a repetir todo el tinglado aquí. Solo que vamos a borrar nuestras fórmulas de abajo y vamos a aplicar otras fórmulas que son las que estamos viendo aquí y vamos a ver cómo sucede la maravilla. ¿Cómo se va a realizar? Bueno, vamos a abrir nuestro paréntesis después de haber puesto el signo de igual y vamos a multiplicar la tasa, que es 5.8%. Para no tener problemas, yo la escribo directito, pongo 0.058, aunque también lo pueden dirigir hacia una celda aparte donde tengan su tasa escrita. De hecho, lo podemos hacer. No, mejor después, porque ahorita vamos a enfocarnos en esto. Vamos a poner, entonces, la tasa, que es, en lugar de 5.8%, acuérdense que es 0.058 por la población inicial, que es la de atrás, la de abajo. Listo, ya lo tenemos. Cerramos más lo mismo, la población inicial. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que vamos a sacar el porcentaje, o sea, ¿cuánto es el 5.8 de los 5 millones? Nos va a dar como 300,000, más pues lo anterior, lo mismo, los 5 millones. Y eso significa que le vamos a sumar los 300,000 y listo. Fíjate que nos da el mismo valor aquí que aquí, ¿sí? O sea, en Marte, en la fórmula que aplicamos previamente, que es diferente, y en Venus, en la fórmula que aplicamos previamente, que es diferente. Y listo. Todos los valores nos dan idénticos. Esto habla de que pues, las fórmulas son confiables en ese sentido. Luego, ¿qué sigue? Luego, para Venus es también hacer exactamente lo mismo, pero que pues tenemos que cambiar nuestro porcentaje porque la tasa es diferente. En lugar de 0.058, 0.051. En mi caso, porque son las tasas que yo establecí. No me equivoqué. Listo. Y una vez que está bien establecido, bajamos nuestros datos y tenemos que ver, nos da lo mismo. Tú tienes que hacer solo una tabla, nada más que aquí yo estoy mostrando los ejemplos para que pues quede claro el asunto, para que no se preste a ninguna duda. Y listo, entonces no te preocupes pues, si solamente hiciste una, es lo correcto.
¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, vamos a responder las preguntas que nos están planteando. Aquí las tengo. Vamos a copiar nuestras preguntas y las voy a pegar aquí. Muy bien. Entonces, este es el punto 3 que tengo aquí. Nos está diciendo pues ya las instrucciones que leímos. ¿Y qué sigue? Sigue las otras preguntas de reflexión que tenemos que completar, que las voy a copiar de aquí. Listo. ¿Qué tenemos? Bueno, contesta las preguntas siguientes. ¿Cuál es el destino turístico que tendrá menos turistas para el año 2019? En 2019 tenemos estas dos. Acuérdate que es lo mismo aquí que aquí. Bueno, en mi caso, Marte va a tener menos. Marte tendrá menos turistas. Pues habrá 7.771.850 personas, que son menos que los que va a haber en Venus, casi 500, más de la mitad de diferencia. Entonces, esta sería mi respuesta. ¿Qué sigue? Sigue la otra pregunta. Dice, conociendo la cantidad de turistas, ¿a cuál playa irías tú? ¿Por qué? Nos están preguntando por la cantidad de turistas. Entonces, no vas a responder si es por el clima, si es por... No, tú vas a responder conociendo la cantidad de turistas. Vas a responder con base en eso. Y vas a explicar por qué. Por ejemplo, básicamente es, si te gusta que haya mucha gente, pues vas a ir a una donde hay más personas. Y si te gusta que haya menos gente, vas a ir a una que tenga menos personas. Yo prefiero ir a Venus porque me gusta que haya mucha gente. Para ir a los antros, para ir a los parques de diversiones todos llenos de gente, etc. O voy a ir a Marte porque soy muy solitario, no me gusta que haya mucha gente y bueno, son menos personas. También es curioso porque habría que tomar la densidad poblacional, eso cambia todo, porque imagínate que un destino turístico está lleno de 100 millones de personas, pero es grandísimo a comparación de otro que solo tiene 1 millón de personas, pero es muy pequeño, entonces puede que estén más amontonadas las personas, pero bueno, aquí es algo muy general, entonces tú responde. Lo que sí es importante es que tomes en cuenta la cantidad de población de la que se está hablando, ¿sí? Es muy importante eso, que no se te escape eso que nos están cuestionando. Ahora ya llegamos al último punto que está muy fácil, que dice, redacta una conclusión de media cuartilla donde indiques la importancia de analizar las finanzas personales. Esta es la clave, la importancia de analizar las finanzas personales antes de gastar. ¿Sí? Entonces, esta es mi sugerencia. No me pregunten de que si esto es obligatorio o no. Lo único que ustedes deben tener muy seguro que es obligatorio es media cuartilla. Y media cuartilla es media página. Entonces, ustedes van a tomar esto muy en cuenta, van a tomar también muy en cuenta lo que su facilitadora o facilitador les indique. Lo demás son sugerencias que les pueden servir para facilitar el trabajo. Yo sugiero que lo dividan todo en párrafos. Y esto, de hecho, es una necesidad. Si vas a escribir media cuartilla, no te eches un párrafo gigante. Escribe en párrafos. Esta es mi sugerencia. Escribe párrafos de 10 a 5 líneas cada uno. ¿Qué más sugiero? Bueno, sugiero que escribas oraciones cortas separadas con punto y seguido. Esto te va a ayudar mucho para redactar de manera más ordenada. Primer párrafo. Sugiero que empieces solo por una razón más importante. ¿Cuál es la razón más importante para analizar las finanzas personales antes de gastar y por qué? Hay muchas razones, pero si comenzamos por la más importante, va a ser más fácil desmenuzar el asunto. Por lo menos yo así le hago cuando me plantean preguntas de este tipo. Entonces,
¿Cuál es la razón más importante para analizar las finanzas? Un ejemplo puede ser para mantener una buena economía, para ahorrar, para poder invertir después, para tener un mayor control de mis gastos, para evitar hacer gastos no deseados, para, bueno, hay muchísimas cosas que podría plantear en esto. Indica cuál es la más importante y explica por qué. Expláyate hasta que completes la extensión, pero también tomando en cuenta, pues, puntos que sean importantes, que a ti te parezcan válidos. Si quieres, muestra algún ejemplo que sea un ejemplo serio. Y después, en el párrafo 2, ¿cuáles son otras razones importantes para analizar las finanzas? Otras razones pueden ser, bueno, que te dan experiencia, que te dan confianza, que te dan mayor manejo sobre tu vida, que te permiten proyectar, que te permiten incluso ofrecerle más, ofrecerle más bien mejores opciones a tu familia, un mayor cuidado a la economía, etcétera. Hay muchas opciones. Y por último, un párrafo tercero que podría ser, solo es algo que yo sugiero. ¿Qué sucede cuando no analizamos nuestras finanzas antes de gastar? Ya explicamos por qué sí es importante, pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos? Bueno, se nos va el gasto, terminamos pidiendo prestado, terminamos haciendo gastos sin saber qué onda, luego pedimos créditos al banco, se nos hacen muy sencillos y terminamos haciendo un gasto enorme o hacemos compras que no podíamos sustentar realmente, pero todo porque no planeamos bien las, perdón, todo porque no planeamos bien nuestra tasa de intereses. Entonces, esto es algo que debemos de considerar. Listo. Acuérdate que esta última parte, aunque sea una conclusión, uno dice, ay, es una simple conclusión, ya hice todas las cuentas. Bueno, es muy importante y la debes de tomar en consideración para que quede completo tu proyecto integrador. Y listo, ya terminamos, ¿verdad? Acuérdate que todas las dificultades que tengas con los formatos numéricos se pueden resolver. Puedes intentar abrir otra hoja y guardar siempre tu contenido también es muy importante. Y, y eso, que cheques muy bien si hay algún problema con el formato, etcétera. Por eso mi sugerencia siempre es, una vez que hemos terminado con las actividades, la siguiente. Revisa 2 veces tu actividad antes de enviarla. En este caso, tu proyecto, y dado que es tan importante, yo sugeriría, revisa 3 veces tu proyecto antes de que lo envíes. Y creo que te va a ir muy bien en este proyecto integrador. Si le damos una repasada, nos vamos a enterar, nos vamos a acordar del hecho de que son 3 preguntas principales y después una conclusión. En la pregunta número 1 nos están preguntando cuál es el gasto que va a hacer si solicita un préstamo. Para ello tenemos que elaborar una tabla de amortización muy sencilla como la que hicimos en la actividad pasada. Después, en el punto número 2, tenemos que hacer un cálculo sobre un préstamo que va a solicitar y, no, perdón, nada de préstamo. Más bien, primero tenemos que hacer un cálculo sobre cuánto vamos a ahorrar, cuánto se van a ahorrar 2 personas en un año y después ya lo vamos a sumar con el préstamo para saber cuál es un presupuesto. Y por último, en la pregunta número 3, vamos a realizar 2 tablas. Mi ejemplo es yo estoy sugiriendo que solamente hagan una mezclando las dos cosas, pero mostré 2 ejemplos para que vieran las 2 fórmulas que se realizan. Y el caso es que vamos a realizar esta tabla para conocer cuánto se va a aumentar la población en un destino turístico en comparación con otro. Y para ello vamos a aplicar la fórmula de crecimiento poblacional que conocimos en la semana número 1, me parece. Como ya revisamos, se pueden aplicar por lo menos 2 fórmulas diferentes que nos van a dar los mismos resultados. Es importante que revises, que te den bien tus resultados, que adaptes la tasa de crecimiento para cada uno de tus destinos y que veas que crece de manera coherente. Por ejemplo, si aquí tu resultado no te diera algo
En tu caso son 10 millones, empieza en Cancún, son 10 millones y tanto. Imagínate que al final te da 100 millones. Bueno, hay algo que está mal, ¿sí? Entonces tienes que checar que sea un crecimiento coherente de la población, que sea un número coherente, ni muy alto ni muy bajo. Revisa que sí se estén aumentando los 6% o 7% de tasa de crecimiento poblacional de manera ordenada. Esto va a ser una pista muy importante. Y una vez que hayas hecho tus dos tablas o tu tabla de crecimiento para tu destino turístico comparado con el otro, vas a hacer vas a compartir las respuestas. Nos preguntan cuál es el destino turístico que va a tener menos turistas para el año 2019. Bueno, vamos a responderle ahí. Y cuál es la cantidad, conociendo la cantidad de turistas que va a ir, a qué playa irías tú y por qué. Hay que explicar por qué. Listo. Ahora la conclusión, que es muy sencilla, ya comenté, algo que yo les sugiero es que lo dividan en preguntas, que le hagan preguntas a la idea que nos están planteando. Si no te gustan las que yo compartí, puedes elegir el tema que tú desees siempre y cuando hables de la importancia de analizar las finanzas personales. Y mi sugerencia más importante es que hagas preguntas antes de responder. No escribas las preguntas, solo escribe las respuestas, pero hazte tú preguntas y esto te va a permitir ampliar mucho más. Y ahora sí, estamos terminando nuestra sesión del día de hoy para la revisión de nuestra actividad integradora, nuestro proyecto integrador. Eh, Recordemos, por favor, que es muy importante hacer estas 5 acciones antes de terminar nuestro módulo. Después del domingo ya no hay oportunidad de ponernos al corriente. Entonces, además de enviar el proyecto integrador, hay que participar en el foro de integración, hay que hacer la autoevaluación o reflexión de mis evidencias como esté en tu módulo y la actividad socioemocional, además de participar en todos los recursos de todas las semanas, si es que te faltó alguno, es tiempo de hacerlo, incluidas tus cuestionarios de esta semana. Y listo. Muchas gracias por su participación, por acompañarme. Acuérdense que pueden compartir sus dudas tomando en cuenta las indicaciones que les propongo para que podamos tener una comunicación más enriquecedora y síganme acompañando en el módulo siguiente. Yo soy su profesor Octavio Martínez. Los quiero mucho. Hasta pronto.